Muy buenas tardes. Los saludos Casarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en seminario que hemos programado para el día de hoy que tiene como título Casos prácticos, ofertas en consorcio y subsanación de ofertas. La semana pasada terminamos el tema número 12, o sea, ya hemos terminado todos los temas principales de este programa de capacitación, contrataciones exitosas con el Estado. Quienes no hayan podido asistir a alguno de estos seminarios, les informamos que ya todos los 12 temas están publicados en nuestro canal de YouTube con acceso gratuito. Cualquier persona puede ingresar y acceder a estos eventos que ya están publicados en nuestro canal de YouTube. Al final damos la dirección por si acaso. Entonces, la semana pasada editamos estrategias para una contratación exitosa y en el transcurso de las siguientes semanas vamos a editar temas complementarios para reforzar un poco más los temas que ya hemos tratado, ¿no? Como por ejemplo el día de hoy vamos a hablar un poco de subsanación de ofertas que hemos visto en el tema de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la Buena Pro. Y vamos a ver también un poco de casos prácticos de ofertas en consorcio que lo vimos en el tema número 8. Eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no? Vamos a reforzar algunas cosas de las que ya hemos hablado, ¿no? Porque nos parece importante que así sea, porque por nuestra experiencia nos damos cuenta de que existe aún bastante desconocimiento, ¿no? Respecto a cómo dar una oferta en consorcio, qué se puede subsanar y qué no se puede subsanar, ¿no? Entonces queremos reforzar un poco lo que ya les hemos mencionado. El marco legal de este seminario y de todos los seminarios que venimos desarrollando es el marco general de las contrataciones públicas en nuestro país, que es el texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, que se aprobó con el Decreto Supremo 082-2019 EF y su reglamento, el reglamento de esta ley, que se aprobó con el Decreto Supremo 344-2018 y fue modificado con el 377, con el 250 y con el 168. No sabía, este reglamento ya tiene algunas modificaciones. La ley también tuvo algunas modificaciones, por eso que dio origen a un texto único ordenado, ¿no? que compiló todas esas modificaciones en un solo documento. Y además, respecto al tema de consorcios, hay que tener en cuenta lo que señala la Directiva 005-2019 del OCE respecto a la participación de proveedores en consorcio. Entonces, ese es el marco que regula un poco lo que queremos hablar el día de hoy. Con relación al tema de consorcios, que fue el tema 10 que hemos dictado del programa de capacitación, les habíamos dicho en esa ocasión que recordando un poco que la contratación pública tiene tres fases, la fase de actos preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución del contrato. Un consorcio en la fase de selección, ¿no? Se formaliza a través de una promesa formal de consorcio. Esto es en la etapa del procedimiento de selección. Y en la etapa de ejecución del contrato se formaliza con el contrato de consorcio. En la oferta tiene que ir este documento, esta promesa de consorcio, como un documento obligatorio. Tiene que estar en nuestras ofertas y va con firma legalizada, ¿no? Y esta legalización es subsanable. Y el contrato de consorcio, ya el postor ganador de la Buena Pro tiene que elaborar un contrato de consorcio, ¿no? Que es un documento obligatorio para la suscripción del contrato, ¿no? Que ese contrato de consorcio debe tener la información mínima de la promesa de consorcio, más alguna información adicional que como es pues quién va a ser el operador tributario, a qué integrante del consorcio va a emitir las facturas y se le va a pagar, o si es que el consorcio va a tener su propia contabilidad y va a sacar un RUC, ¿no? Eso tiene que estar en el contrato de consorcio. Y además el contrato podría, o sea, cuando digo podría es que no es obligatorio, podría incluir información adicional como un régimen de participación, un régimen de resultados, ¿no? Cómo se van a repartir las utilidades o las pérdidas, ¿no? Cuáles son las responsabilidades de repente de sus integrantes respecto a la parte administrativa, ¿no? ¿Quién va a girar los cheques? ¿Quién va a ir a las reuniones? No sé, ya puede haber otra información adicional que es facultativa, tampoco no es obligatoria, ¿no? Lo que sí es obligatorio es el contenido mínimo de la promesa de consorcio más la designación de cómo se va a realizar los pagos, ¿no? Quién emite la factura y a quién se le va a pagar.
Ahora, este es el modelo de la promesa de consorcio que está en las bases. O sea, ya en las bases de los procedimientos de selección a los que ustedes se van a presentar, nos dan un modelo de esta promesa de consorcio, ¿no? Que tiene un contenido mínimo, ¿no? La designación de sus integrantes, quiénes son sus integrantes, quiénes integran el consorcio, luego la designación de un representante común del consorcio, un domicilio legal común, qué obligaciones va a asumir cada uno de sus integrantes y qué porcentaje representan estas obligaciones, ¿no? Estas de cada uno de ellos, ¿no? Que la suma de ellas deben de ser 100%. Y este documento, repito, va con firma legalizada. Y en pantalla les voy a mostrar un modelo de un contrato de consorcio, bueno, la primera hoja, porque puede tener más hojas, ¿no? Que puede ser más o menos con esta estructura, ¿no? Y repito, este contrato de consorcio debe tener la información mínima de la promesa de consorcio más alguna información adicional. Ahora, respecto a una decisión, si es que vamos a formar o no un consorcio, no tenemos que tener algunas consideraciones en cuenta, ¿no? No es que yo digo, ya voy a presentarme en consorcio y listo, ¿no? Sino hay que hacer un buen análisis para decidir si es que nos vamos a presentar en consorcio o no. En primer lugar, tenemos que saber que como todo proveedor, ¿no? Requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores para participar en un procedimiento de selección. Igual, ¿no? O sea, todos los integrantes del consorcio deben de estar inscritos en el RNP para poder presentar una oferta en forma conjunta, ¿no? O sea, cada uno de ellos debe estar registrado en el OC, en el registro que existe, ¿no? Ya sea de bienes, de servicios, consultoría de obras o ejecución de obras. Los integrantes del consorcio no deben de estar impedidos para contratar con el Estado. Cuando hablamos en el seminario de admisión, evaluación y calificación, ¿no? Les indicamos cómo el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones realiza estas actuaciones, ¿no? Para determinar que la oferta se admitida, para determinar el puntaje de la oferta y para determinar si la oferta es calificada, ¿no? Entonces, hay cierta documentación que tenemos que presentar para cada una de esas actuaciones, documentos para la admisión de la oferta, documentos para la evaluación de la oferta y documentos para la calificación de la oferta. Entonces, si nos vamos a presentar en consorcio, ¿no? Tenemos que tener en cuenta lo que diga las bases respecto a los documentos que tenemos que presentar si es que nos vamos a presentar en consorcio. Por ejemplo, para la emisión de la oferta podrían pedir algunas autorizaciones, ¿no? Autorización de repente de DIGESA, de DIGEMIT, ¿no? Un BPA, un BPM, ¿no? Entonces son ciertas documentación que nos van a pedir y que tenemos que evaluar bien que si es que nos vamos a presentar el consorcio, si es que cada uno de ellos debe presentarlas o si es que deben presentarlas todos o si debe presentarla el que se está obligando a eso, ¿no? Además, para la etapa de evaluación, de calificación, ¿no? Hay el requisito de calificación de habilitación, ¿no? Que determina que el proveedor cuenta con las autorizaciones para poder ejecutar la prestación objeto de la convocatoria, como por ejemplo del servicio de vigilancia, que tiene que estar autorizado por su CAMET y la correspondiente autorización del Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, para hacer el servicio de courier, que se requiere una autorización también del Ministerio de Transportes, para el transporte de combustibles y la venta de combustible, que requieren autorizaciones de OSINERMIN. Así, ¿no? Hay sectores que le van dando autorizaciones a un proveedor para que puedan ejercer una determinada actividad, ¿no? Entonces, respecto al requisito de habilitación, para saber si el proveedor está habilitado a prestar a realizar las prestaciones objeto de la convocatoria, nos pueden pedir unos documentos, ¿no? Y esos documentos tienen que ser presentados por él o los integrantes del consorcio que se obligan a ejecutar esa actividad, ¿no? Porque podría ser que formemos un consorcio en el que yo diga, el integrante A va a transportar el combustible y el integrante B del consorcio va a administrar los almacenes, o sea, va a ser solamente algo administrativo y el que va a hacer la operación del transporte de combustible es A. Entonces, en este caso, solamente A estaría obligado a presentar la autorización de OSINERMIN, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que evaluar. Lo mismo para la evaluación.
El capítulo 4 de la sesión específica de las bases contiene una relación de factores de evaluación. Podría ser que solamente es el precio, entonces en ese caso no hay complicaciones, pero puede ser de que haya otros factores de evaluación que yo tengo que leer bien lo que digan las bases respecto a qué me dicen si es que me voy a presentar en consorcio, ¿no? Si el factor es sostenibilidad ambiental, de integridad, de calidad, ¿no? Las bases señalan, ¿no? Si es que los presentan todos, si lo puede presentar solamente uno de ellos, entonces hay que tener esa información. Y respecto a los beneficios y las bonificaciones, ¿no? que hay en un procedimiento de selección, como por ejemplo los beneficios para las pymes o bonificación para pyme, el tratamiento del IGB o el beneficio del porcentaje para colindancia, ¿no? Son algunos beneficios que contiene nuestra normativa de contratación pública, que en ese caso sí, para acceder a cualquier tipo de beneficio o bonificación, se requiere que todos los integrantes del consorcio acrediten tener esa condición. O sea, si yo quiero acceder a un beneficio o a una bonificación de pyme, todos los integrantes del consorcio tienen que ser pyme o pequeña, perdón, MIPE, ¿no? O pequeña o microempresa. Igual para el caso de colindancia, si queremos acceder a la bonificación del 10% por colindancia, todos los integrantes del consorcio deben cumplir con el requisito de la colindancia, ¿no? Lo mismo para la exoneración del IGB. Ahora, y eso es respecto al proceso de selección, ¿no? Pero luego también tenemos que pensar, si nos vamos a presentar una oferta en consorcio, ¿no? Que para la suscripción del contrato nos van a pedir una garantía de fiel cumplimiento. Y estas garantías pueden ser una póliza de caución o puede ser una carta fianza, ¿no? Entonces, si hay que ir a una entidad financiera para que nos otorguen esas garantías. Y las entidades financieras, cuando se trata de consorcios, evalúan a todos los integrantes del consorcio, ¿no? Entonces, si yo voy a establecer un consorcio, ¿no? Y luego voy a tener que presentar una garantía de este tipo, una carta fianza o póliza de caución, ¿no? Porque podría ser una retención del 10% si somos MIPES, ¿no? Pero si tengo que presentar la garantía financiera, entonces tengo que pensar que todos los integrantes del consorcio van a ser evaluados por la entidad financiera, su situación crediticia, para ver si me otorgan o no la fianza, porque podría ser que uno de ellos no esté bien en el sistema financiero, ¿no? Y no sea sujeto de crédito, entonces la entidad crediticia no le va a dar la carta fianza, ¿no? Respecto a la participación en consorcios, también hay que ver un régimen tributario, cómo se va a hacer con el pago de los impuestos, más aún si son consorcios con empresas extranjeras, tienen que analizar bien las figuras tributarias que podrían presentarse por la ejecución de un contrato en consorcio, ¿no? Y también tenemos que decidir cómo vamos a hacer con los resultados del negocio, ¿no? Cómo se va a repartir la utilidad o las pérdidas en caso que las hubiera, ¿no? También eso hay que tenerlo en claro y evaluarlo, ¿no? Entonces, repito, tenemos que hacer un buen análisis si es que queremos presentar una oferta en consorcio. La normativa, la directiva 005, establece un contenido mínimo, les había mencionado yo, de la promesa de consorcio, y esta es la identificación de sus integrantes, la designación del representante común, el domicilio común, la identificación de las obligaciones que asume cada uno de sus integrantes y el porcentaje de estas obligaciones, ¿no? Si alguna de esta información no la ponemos en la promesa de consorcio, esa omisión no es subsanable. Y el contrato de consorcio, yo les había mencionado que debe de contener la información mínima de la promesa de consorcio más la identificación del integrante del consorcio que va a emitir la factura, a menos que el consorcio haya decidido tramitar su RUT como consorcio y llevar contabilidad independiente, ¿no? En ese caso, lo que hay que hacer es que en el contrato de consorcio se señala el RUC del consorcio. Y además, este contrato de consorcio puede tener alguna información adicional como un régimen de administración interna, el sistema de participación de los resultados del negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Ambos documentos, la promesa de consorcio y el contrato de consorcio, deben de tener firmas legalizadas. Entonces, les había mencionado yo que si se trata de una actividad regulada, como internación laboral, vigilancia, servicio postal, transporte, ¿no? En que hay un requisito de calificación que se llama habilitación,
él o los integrantes del consorcio que se hubieran obligado a ejecutar esa parte de la prestación deben de contar con ese requisito, ¿no? Esto es lo que se refiere a actividad regulada en la directiva 005, ¿no? Si es el caso de intervención laboral, vigilancia, servicio postal, transporte, etcétera, etcétera, en el que al proveedor se le exige estar habilitado por un sector, Ministerio de Transporte, Ministerio de Salud, ¿no? O Sinermin, Sucame, etcétera, etcétera, ¿no? Hay entidades que regulan esas actuaciones. Entonces, el integrante del consorcio, que en la promesa de consorcio se obliga a ejecutar esa prestación que está regulada, debe de cumplir con contar y presentar en su oferta ese documento, ¿no? Si algún integrante del consorcio no se está obligando a ejecutar, por ejemplo, el servicio de vigilancia, el servicio de intervención laboral, el servicio postal, no estaría obligado a contar con dicha autorización, ¿no? O sea, eso es lo que se refiere a actividad regulada. Y igual respecto a la experiencia del postor, que tenemos que tener en cuenta que la directiva 005, para evitar el préstamo de experiencia, ¿no? Lo que señala es que solamente se valida la experiencia de los integrantes del consorcio que se han obligado a ejecutar la prestación, el objeto de la convocatoria. O sea, si es servicio, por ejemplo, de vigilancia, si yo me estoy obligando a ejecutar el servicio de vigilancia y aporto experiencia, mi experiencia va a ser validada. Pero si yo me estoy obligando a una obligación de carácter administrativa, financiera, ¿no? Que no está relacionada al objeto principal de la convocatoria, entonces si yo aporto mi experiencia no va a ser validada, ¿no? Esto se refiere respecto a la experiencia del postor. Y si se dan cuenta, esto va amarrado a la experiencia con la habilidad, ¿no? Porque por un lado, para acreditar la habilidad, ¿no? Es el integrante que va a ejecutar la prestación. Y la experiencia también se valida, ¿no? Justamente del integrante que está obligándose a ejecutar esa actividad, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que ahí va un poco amarrado eso. Y los contratos que presentamos, si hemos realizado un contrato en consorcio, ¿no? Si yo voy a presentar como parte de mi experiencia un contrato que he realizado en consorcio, debo de adjuntar la promesa de consorcio o el contrato de consorcio en los cuales se acredite, ¿no? Que yo he participado en esa prestación, ¿no? Con un porcentaje determinado, ¿no? Ejecutando las prestaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria. Si yo en ese contrato de consorcio o en esa promesa de consorcio tengo obligaciones que no están vinculadas al objeto de la convocatoria, como por ejemplo financiación o aporte de experiencia nada más, entonces la experiencia de ese contrato no va a servir porque no me he obligado a ejecutar la prestación objeto de la convocatoria, ¿no? Eso para respecto a la experiencia. Para el caso de bienes, por ejemplo, ¿no? Específicamente para el caso de bienes, bueno, en términos generales, la directiva señala que no se valida la experiencia de los integrantes que se han obligado, por ejemplo, a actividades de carácter administrativo o de gestión, como facturación, financiamiento, aporte de cartas fianzas o pólizas, o aquellas actividades relacionadas con asuntos de organización interna, tales como representación u otros aspectos que no se relacionan con la ejecución de las prestaciones, ¿no? Y para el caso de bienes específicamente, la directiva 005 señala que solo se consideran obligaciones directamente vinculadas al objeto de la contratación como la fabricación y o comercialización, ¿no? O sea, si se trata de un objeto de convocatoria de bienes, los integrantes que se hayan obligado a fabricar o a comercializar los bienes, solamente de ellos va a ser validada la experiencia. Si alguien se está obligando al aporte de materias primas, de combustible, infraestructura, transporte, envasado, almacenaje, entre otras actividades que no son fabricación o comercialización, la experiencia de estos integrantes no va a ser validada. ¿Ok? Eso es lo que nos señala la directiva. Y lo mismo les había dicho yo respecto a las bonificaciones, ¿no? Las bonificaciones del 10% sobre provincia colindante, el poder presentar una oferta exonerada del IGB, la retención del 10% para el caso de las MIPES, la bonificación del 5% para el caso de las MIPES, está con el Decreto Supremo 168, o que se permita que una adjudicación simplificada de bienes y servicios
no se exija más del 25% como experiencia del postor empresarial, pues sabemos que la norma general es hasta 3%, ¿no? Una entidad pública puede pedir hasta 3 veces el valor estimado del procedimiento de selección como experiencia, pero sí se trata de una adjudicación simplificada de bienes y servicios. A las micro y pequeñas empresas no se les puede pedir más del 25% del valor estimado de la contratación. O sea, para que un consorcio acceda a cualquiera de estas bonificaciones o beneficios, todos los integrantes del consorcio deben cumplir con el requisito para acceder, ¿no? Colindancia, cumplir con los requisitos para estar exonerado del IGB, respecto a las micro y pequeñas empresas para la retención, y estas dos bonificaciones, bueno, la bonificación del 5% y que se le exija máximo el 25% como experiencia, ¿no? Todo esto, todos los integrantes del consorcio deben de cumplir con el requisito. Si alguno de ellos no lo cumple, entonces no se le asigna el beneficio o la bonificación. Vamos a ver un caso para que entendamos un poco lo que les he explicado hasta ahora. Por ejemplo, si estamos hablando de la contratación de la venta e instalación a nivel nacional de equipos de comunicación, ¿no? Comunicación satelital, tenemos un consorcio conformado por 4 empresas. La actividad económica de cada uno de ellos, A, B, C, D, es la siguiente. El integrante A es el fabricante del extranjero. B, realiza el servicio de almacenaje y transporte. C, se dedica al comercio e instalación de bienes. Y D, es un proveedor es un financista, ¿no? Se dedica a financiar proyectos. Entonces, los 4 se juntan para constituir un consorcio y en la promesa de consorcio establecen estas obligaciones. A, fabricación de los bienes objeto de la convocatoria. B, servicio de almacén y transporte. C, comercialización e instalación de los bienes. Y D, financiar las operaciones del contrato. ¿No? O sea, cada uno con la actividad que realiza. Ahora, la venta de estos equipos de comunicación satelital requieren autorización del Ministerio de Transportes, ¿ok? Pero como es el fabricante extranjero, él no lo está vendiendo, sino él lo está fabricando y lo va a enviar al consorcio, ¿no? Entonces, él no está obligado a presentar esta autorización del Ministerio de Transportes para comercializar estos equipos. El que hace servicio de almacén tampoco, ¿no? Pero sí podrían estarle pidiendo una autorización del Ministerio de Transportes para poder circular, ¿no? Podría ser que en las bases se esté pidiendo, por eso que lo hemos puesto acá. Y si se está obligando al comercio e instalación de los equipos, entonces sí, él tiene que cumplir con la autorización del Ministerio de Transportes. Y D, quien va a financiar y no va a vender estos equipos, tampoco requiere contar con la autorización de comercialización de estos bienes, ni tampoco del transporte, ¿no? Entonces, esto podría funcionar así, de esta manera, este consorcio. Ahora, respecto a la experiencia, si los 4 aportan experiencia, ¿de quiénes valdría su experiencia? ¿Del que está haciendo la fabricación? Sí, como hemos señalado. El que está haciendo el servicio de almacén y almacenaje, no, de acuerdo a lo que señala la directiva. El que se está dedicando a la comercialización, sí. Y el que está haciendo la financiación de las operaciones de crédito del proyecto, no, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, esta es una matriz que ustedes la pueden tener como un ejemplo cuando van a poder evaluar sus posibilidades de presentarse a un consorcio, ¿no? A qué se dedica cada uno de ellos, qué obligaciones puede asumir, si se tratan o no de una actividad regulada y dependiendo de eso, si la experiencia va a ser o no validada de cada uno de ellos, ¿no? Y además, también, ¿no? Podemos ver si es que en ese proceso hay beneficios o bonificaciones, ¿no? Vemos, ¿es MIPE? No. B, ¿es MIPE? Sí. C, ¿es MIPE? No. D, ¿es MIPE? No. Entonces, como solamente hay uno MIPE, no podrían acceder a ningún beneficio ni bonificación de las MIPES, ¿no? A, es un extranjero, no puede tener colindancia. B, tampoco tiene colindancia en este caso. Y C, sí tiene colindancia. Entonces, el consorcio no puede acceder a colindancia porque solamente uno de sus integrantes cumple con el requisito. Respecto a la exoneración del IGB, ninguno cumple con el requisito, o sea que tampoco podrían acceder a presentar una oferta sin IGB, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esta es una matriz que ustedes pueden tenerla como ejemplo. Respecto a las obligaciones,
¿no? En tanto las bases no diga un porcentaje mínimo de obligaciones, entonces es libre, ¿no? Los integrantes del consorcio pueden establecer sus obligaciones libremente. Y en este caso, ellos han decidido, ¿no? A 10%, B 10%, C 70% y D 10% las obligaciones, ¿no? Y al costado, la participación, que vendría a ser los porcentajes del resultado del negocio, ¿no? Si es que hay pérdida o de utilidad. Y si se dan cuenta, no es lo mismo, no tiene por qué ser lo mismo. O sea, no tiene que ser igual, ¿no? 10, 10, 10, 70, no, puede ser montos distintas las participaciones a las obligaciones. Eso es una decisión interna del consorcio, ¿no? Respecto a las obligaciones, sí hay que tener en cuenta si es que en las bases se establecen, ¿no? Algunas condiciones especiales para los consorcios. En ese caso sí hay que respetarlas. Pero si no dijeran nada, esto es libre. Y repito, no tiene por qué ser necesariamente igual el porcentaje de obligaciones al porcentaje de participación en el negocio. Otro caso, un caso B, el servicio de vigilancia a nivel nacional se van a presentar en consorcio al ítem 2 de la zona Arequipa, ¿no? El integrante A se dedica al servicio de vigilancia a nivel nacional y cuenta con autorización para todos los departamentos del país. B se dedica al servicio de vigilancia, pero solo en Lima, está autorizado solo para Lima. C se dedica al servicio de vigilancia en Arequipa y D en Tacna solamente, ¿no? Entonces, si esto es en Arequipa, ¿no? Y los 4 se están obligando a ejecutar el servicio, si los 4 se están obligando en la promesa de consorcio a ejecutar el servicio y el ítem es para Arequipa, entonces los 4 deberían contar con autorización para Arequipa. Pero en este caso hemos dicho que él tiene solamente, B tiene para Lima y D tiene para Tacna. Entonces, en ese caso, la promesa de consorcio está mal elaborada, porque ellos, B y D, no van a poder acreditar la autorización de su CAMET para operar en Arequipa, ¿no? Y podría la oferta ser descalificada. Entonces, ahí lo que tienen que hacer es modificar las obligaciones, ¿no? Y deberían de poner A, ejecutar el servicio, C, ejecutar el servicio porque ellos sí cuentan con la autorización para Arequipa, B, que no cuenta con autorización para Arequipa, podría, ¿no? Es un ejemplo, facturación y financiamiento, y D, administración del servicio, ¿no? O alguna otra obligación que no sea vinculada directamente a la ejecución del servicio, ¿no? De servicio de vigilancia en Arequipa. Entonces, en ese caso, A y C sí cuentan con la autorización y están obligados a presentar la autorización de su CAME. B y C no se les va a exigir porque no se están obligando a ejecutar el servicio, no les van a pedir, ¿no? Ni a B ni a D. Y respecto a las experiencias, no solamente se validaría la experiencia de A y de C. La de B y la de D no se valida la experiencia porque no se están obligando a ejecutar el objeto de la convocatoria, que en este caso es prestar el servicio de vigilancia en Arequipa, ¿no se dan cuenta? Entonces, esta es la matriz que les puede ayudar a ustedes un poco a decidir cómo elaboran su oferta en consorcio, ¿no? Y lo mismo igual respecto a las bonificaciones y beneficios, ¿no? Si las 4 son MIPES, entonces en este caso sí pueden acceder a los beneficios o bonificaciones de MIPES. Si respecto a la colindancia, solamente C es de Arequipa y D es colindante, ¿no? Tacna colinda con Arequipa. No, Tacna no colinda con Arequipa, que hay un error, ¿no? Entonces, en este caso, no, el consorcio no tendría la colindancia. Y respecto a la exoneración del IGB tampoco, igual las obligaciones y la participación, ¿no? Ellos han decidido 10, 10, 70, 10, suma 100, y respecto a la participación 50, 10, 20, 10, y repito que no tiene que haber necesariamente correspondencia entre las obligaciones y las participaciones, se determinan libremente siempre y cuando sumen 100, ¿no? Y también siempre y cuando en las bases no se establezca alguna condición especial para esos porcentajes. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos en el tribunal respecto al contenido de la promesa de consorcio. En este caso, en esta resolución 022, el comité de selección
tuvo por no admitida una oferta porque señaló que en la promesa de consorcio no se habían consignado información referente a aspectos administrativos, económicos y financieros, ¿no? O sea, no habían puesto quién era el régimen de participación, el operador tributario, ¿no? Entonces el comité de selección decidió, ¿no? No admitir la oferta y el tribunal, el postor apeló y el tribunal determinó que se admita la oferta porque la directiva no establece como una obligación que en la promesa de consorcio se consignen información relacionada a aspectos administrativos, económicos o financieros, ¿no? Este es un ejemplo que tenemos, ¿no? En caso que de repente a ustedes les suceda algo similar, ¿no? Porque a veces sabemos pues que descalifican o no admiten ofertas sin ningún fundamento, ¿no? Entonces, la directiva señala cuál es el contenido mínimo de una promesa de consorcio y si ese es el mínimo, a ustedes no les pueden pedir más, ¿no? Otra información es facultativa, no estamos obligados a poner. En este otro caso, los dos integrantes del consorcio se habían obligado a realizar la entrega de los productos, ¿no? Que se estaban solicitando. Y las bases solicitaban un certificado de saneamiento ambiental de los almacenes. Entonces el tribunal dice, ok, si los dos se están obligando a entregar los productos, quiere decir que los dos integrantes del consorcio, ambos deben tener almacenes. Pues si no tienen almacenes, ¿cómo van a hacer la entrega? Entonces, en este caso, el tribunal dijo que había uno de los integrantes que no tenía esta autorización de certificado de saneamiento ambiental y por lo tanto se descalificó la oferta, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que tener un poco de criterio cómo elaboramos nuestra oferta respecto a las obligaciones que asumimos, ¿no? Y los certificados que nos puedan pedir, las autorizaciones tanto para la admisión de la oferta o como para la calificación de la oferta. En este caso, para la admisión de la oferta se pedía un certificado de saneamiento ambiental de los almacenes. En la promesa de consorcio dice A va a hacer entrega y B va a hacer entrega. Entonces, si van a hacer entrega, quiere decir que los productos van a tener que estar en sus almacenes, porque ellos van a entregarlo, van a sacar de sus almacenes y lo van a entregar. Entonces, si van a tener almacenes, ¿no? Ese almacén tiene que contar con el certificado de saneamiento ambiental. Ese fue el criterio del tribunal, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con eso. En este otro caso, las obligaciones que se establecieron en una promesa de consorcio, se presenta una oferta, se presenta la promesa de consorcio y tenemos estas obligaciones. El integrante 1, facturación y experiencia. El integrante 2, solamente experiencia. O sea, pero ninguno de los integrantes se había obligado a ejecutar la obra, porque esta es una convocatoria para obra, ¿no? Y la directiva señala que cuando se presentan ofertas para obras, todos los integrantes del consorcio deben obligarse a ejecutar la obra. Entonces, en este caso, el tribunal determinó la no admisión de la oferta porque la promesa de consorcio no había señalado que los dos integrantes del consorcio se estaban obligando a ejecutar la obra. Repito, ustedes tienen la resolución ahí para que la puedan descargar y revisar con mayor detenimiento y entender un poco más lo que yo les quiero explicar. Yo estoy haciendo un resumen rápido de lo que sucede, ¿no? En este otro caso, el comité de selección no admitió la oferta con el siguiente razonamiento. Dijo, el integrante logística y administración tiene el 95% de participación y José Enrique Parias tiene el 5% de obligaciones. Entonces, como José Enrique Parias no había acreditado experiencia, el comité dijo, no admito la oferta porque si José Enrique Parias está obligando al 5% de las prestaciones, también tiene que acreditar por lo menos 5%. Ese fue el razonamiento del comité. Pero el tribunal, ¿no?, corrigió esa errada decisión del comité, ¿no? Y señalando lo que es correcto, ¿no?, que la experiencia del consorcio es la suma de la experiencia de sus integrantes. Entonces, si logística y administración, por ejemplo, acredita 1 millón de soles, la experiencia del consorcio es 1 millón de soles. Así José Enrique Parias acredite 0, ¿no? Logística acredita 1 millón,
José Enrique, 0. Entonces la experiencia del consorcio es 1.000.000 de soles y no se puede obligar a que cada integrante aporte experiencia, ¿no? Y mucho menos en función al porcentaje que hubieran asumido de obligaciones, ¿no? Ese es un ejemplo para que tengamos, que a veces me preguntan, ¿no? Si voy a formar un consorcio, todos tenemos que presentar experiencia o tengo que presentar experiencia en función al porcentaje. No, pues la experiencia puede ser acreditada válidamente por solamente uno de sus integrantes. Este es un caso que se presentó un contrato que había sido desarrollado, había sido ejecutado en consorcio. Se presenta un contrato que se ejecutó en consorcio y se adjuntó el contrato del consorcio. Y en ese contrato de consorcio, respecto a las obligaciones, había señalado que el consorciado Jordán se obliga a aportar al negocio la suma ascendente a tanto y que el consorciado Nasconsul se obliga a aportar al negocio la suma. O sea, era un aporte de suma, se entiende que es de dinero. Pero el contrato de consorcio no se había consignado las obligaciones de sus integrantes respecto a la ejecución de la prestación de ese contrato. Entonces el tribunal señala que este contrato incumple lo que señala la directiva de consorcios respecto a que debe de estar consignadas las obligaciones que se han asumido respecto a la ejecución de la prestación a efectos de determinar si la experiencia es válida o no, ¿no? Entonces, como el contrato de consorcio no tenía esa información de las obligaciones de sus integrantes, ¿no? Respecto al objeto del contrato, entonces se tuvo porque esa experiencia no fue validada. En este otro caso, similar, ¿no? Se presenta un contrato para acreditar la experiencia que fue ejecutado en consorcio, pero el contrato que se presenta no tenía firmas legalizadas, ¿no? Y el tribunal señaló y dice bien claro, porque la directiva lo señala, que el contrato de consorcio debe de tener firma legalizada. Y como este contrato que se presentó no tenía la legalización, el tribunal determinó que esa experiencia no tenía que ser validada. Esos son ejemplos respecto a lo que es ofertas en consorcio. Y ahora vamos a ver el tema de subsanación. Respecto a la subsanación, el numeral 1.11 de la sección general, ya la habíamos señalado, señala que esta subsanación está regulada por el artículo 60 del reglamento y que la entidad pública tiene que darle un plazo no menor a un día hábil para que el postor subsane su oferta. Esa solicitud de subsanación se hace a través del SEACE, se envía al correo que tiene el proveedor en el RNP y también la subsanación se realiza a través del SEACE, ¿no? Entonces, la formalidad respecto a la subsanación, plazo un día como mínimo, se notifica a través del SEACE y al correo del postor del RNP y el postor también hace la subsanación a través del SEACE en el plazo otorgado, ¿no? Y el artículo 60 señala que son subsanables las omisiones o errores materiales o formales de los documentos presentados y siempre que no alteren el contenido de la oferta. O sea, son omisiones o errores materiales o formales y además que la subsanación, al momento de subsanar, no se altere el contenido esencial de la oferta, ¿no? Si una subsanación va a alterar el contenido esencial de la oferta, no puede ser permitido. Y entre los casos que se pueden subsanar, tenemos la omisión de determinada información en los formatos o declaraciones juradas distintas al plazo y al precio ofertado, ¿no? O sea, la información en una declaración jurada, sabemos que las bases tienen unos modelos de declaración jurada. Si yo presento el anexo 2, por ejemplo, que tiene varios literales y no pongo algún literal de ellos, eso sería subsanable, ¿no? Luego, la nomenclatura del procedimiento de selección y la falta de firma o foliatura. Por ejemplo, si estamos en un concurso público y yo en lugar de concurso público pongo licitación pública, eso es subsanable. O si no pongo la firma o la numeración en mi oferta, también es subsanable, ¿no? Sin embargo, la falta de firma en la económica, por si acaso, no es subsanable. La legalización notarial de alguna firma, sabemos que la promesa de consorcio se presenta con firma legalizada. Si yo presento mi promesa de consorcio y no está legalizada, me tiene que dar plazo para que yo pueda presentar la legalización. La traducción también, hemos señalado que las ofertas tienen que presentarse en idioma español o acompañadas de traducción, ¿no? Si yo no presento la traducción, también me pueden dar plazo para que yo subsane la presentación de esa traducción. Se puede subsanar las fechas de emisión o denominaciones de las constancias o certificados emitidos por entidades públicas
las divergencias en la información contenida en uno o varios documentos, los errores u omisiones contenidos en los documentos emitidos por entidad pública o un privado ejerciendo función pública, y la no presentación de documentos emitidos por entidad pública o un privado ejerciendo función pública, ¿no? Eso también está en el artículo 60. Y esto, ya. No, y esto está referido a documentos que tienen que ser, tienen que haber sido emitidos con fecha anterior. Estos dos últimos, los errores, omisiones y el H, la no presentación de documentos. La diapositiva tiene un error, para eso no se ve esa siguiente diapositiva, ¿no? Que son documentos que tienen que haber sido emitidos con fecha anterior y que acrediten que el postor está inscrito en algún registro o tiene alguna autorización, ¿no? O sea, tienen algunas condiciones especiales estos documentos, no son tampoco cualquier documento, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos ahora de subsanación en el tribunal. Habíamos dicho que respecto a las firmas que pueden ser subsanadas, y también en la sección general de las bases establecen que dice así, no se acepta el pegado de la firma, no se acepta el pegado de la firma ni del visto bueno, ¿no? En las ofertas, tiene que ser manuscrita. Entonces, en función a lo que señala esto, que no se acepta, ¿no? Algunos comités descalifican o no admiten las ofertas cuando uno presenta firmas escaneadas, ¿no? Pero se olvidan que el artículo 60 señala que se puede subsanar la falta de firma, ¿no? Pero además también el artículo 60 señala que la falta de firma en la oferta económica no es subsanable, ¿no? Entonces, este caso es un caso de una subasta inversa electrónica donde se presentó una oferta con firmas escaneadas, ¿no? Y se descalificó al postor en función a esta disposición de que no se acepta el pegado de firmas, ¿no? Y el tribunal evaluó el caso y dijo, ok, mira, hemos dicho que no se acepta el pegado de las firmas, pero es subsanable en todas las hojas, menos en la oferta económica, ¿no? Pero como en una subasta inversa electrónica no hay anexo 6, no se presenta el anexo número 6 de las ofertas económicas, sino el precio de la oferta económica se presenta directamente en el formulario del CAC, ¿no? No habría tampoco, ¿no?, una falta de firma en la oferta económica que no sea subsanable, ¿no? Por lo tanto, el tribunal señaló que la oferta tenía que ser admitida, ¿no? Y permitírsele al postor que subsane la falta de firma en los demás documentos, ¿no? Que no eran la oferta económica. La oferta económica, repito, no tenía sentido subsanar porque se presentan los precios directamente en el formulario electrónico y no en un anexo que no requiera, pues, ser subsanado. En este otro caso, habíamos dicho que la falta de información en las declaraciones juradas o formatos es justamente del anexo número 2, respecto a lo que señala el artículo 52 del reglamento, que en lugar de texto único ordenado de la ley 2744, el postor olvidó esto del tubo y puso solamente ley 2744. Entonces, por faltar solamente tuvo, no admitieron esta oferta, ¿no? El tribunal dijo, oye, pero eso es subsanable de acuerdo a lo que señala el artículo 60, ¿no? El hecho que no hayan puesto tuvo, ¿no?, es totalmente subsanable, y señaló que el comité le pide al postor que subsane esa omisión, ¿no? Otro ejemplo que les estamos dejando, que señala esta resolución 251, que le dieron plazo al postor para que subsane su oferta. El postor subsanó su oferta, pero en esa subsanación había alguna deficiencia en la información presentada, ¿no? Me parece que era de la carta fianza. La carta fianza no estaba bien elaborada, tenía alguna deficiencia. Entonces, la entidad descalificó la oferta, ¿no? Y apelaron y el tribunal le dijo que estaba bien la decisión de la entidad, porque nuestra normativa no permite que se subsane la presentación de un documento que ya ha sido subsanado. O sea, solamente hay una subsanación. A usted le dicen subsana, yo subsano. Y si esa subsanación, la información que usted está presentando en esos documentos subsanados, tienen algún error o alguna omisión o alguna deficiencia, ya no existe una siguiente instancia, un siguiente plazo para que usted pueda
subsanar, ¿no? Hizo lo que quería el impugnante, quería que le den plazo para que vuelva a subsanar la deficiencia de un documento que ya había sido subsanado. En este caso, el postor, para acreditar la experiencia del postor en la especialidad, presentó el anexo número 8, ¿no? Con la información de la experiencia que tenía, los contratos, los comprobantes de pago, pero no adjuntó los contratos ni los comprobantes de pago que estaban, cuya relación estaba en ese anexo número 8, ¿no? Y el tribunal dijo, eso no está permitido subsanar, ¿no? Has presentado el anexo número 8, pero no has presentado los documentos restantes. Solamente se pueden subsanar la falta de documentos que hayan sido emitidos por entidad pública o privado ejerciendo función pública, ¿no? Y que tengan como finalidad acreditar que el postor está en algún registro, ¿no? O tiene alguna autorización o título o certificado, ¿no? Pero estos documentos que son justamente para acreditar la experiencia del postor, como los contratos, los comprobantes de pago, las conformidades, eso no puede ser subsanado, ¿no? En este otro caso, no se habían foliado las ofertas. Un postor presenta su oferta de manera electrónica y no había foliado las ofertas. Le dieron plazo para que subsane la falta de foliatura. El postor no subsanó, se tuvo la oferta por no admitida, el postor fue en apelación al tribunal y el tribunal, ¿no? Aplicando un criterio el criterio del principio de eficacia y eficiencia, ¿no? Señaló que perfecto, no tiene la oferta foliación, le dieron plazo para que subsane, no subsanó, ¿no? Pero el tribunal señaló, se pedía la foliación de las ofertas cuando las ofertas se presentaban en físico, porque la foliación tiene por finalidad de que la oferta no sea alterada, que no se modifique su orden o que no se saque alguna hoja, ¿no? Pues están ordenadas, ¿no? Para eso es la foliación, para acreditar cuántos folios se están presentando y en qué orden están, ¿no? Pero como ya ahora se presentan las ofertas de manera electrónica, ¿no? Entonces no era ni siquiera motivo para subsanar, sino que se tenga la oferta por admitida, porque el mismo sistema o software con que se leen las ofertas nos da una foliación de las ofertas, ¿no? Si se abre en Word o si se abre en Acrobat o en Adobe, no sé, en el programa que se abra, podemos ver el número de folios, ¿no? Y el número de cada hoja también, y eso no se puede alterar. Entonces, es en este procedimiento que estamos de presentación de ofertas electrónicas, ¿no? La foliación no reviste relevancia, ¿no? No es algo que sea trascendente, que determine algo tan grave como no admitir o descalificar una oferta, ¿no? Con eso no les estoy diciendo no foleen sus ofertas, no. Foleen las ofertas porque si ustedes no lo hacen, les va a suceder lo que a este postor, no van a emitir sus ofertas, los van a descalificar, ustedes van a apelar, es probable que el tribunal les dé la razón, igual que en este caso la sala 2 le dio la razón, aunque todas las salas no piensan lo mismo. En este caso la sala 2 dijo sí, está bien, no hay problema que no esté foliado, ¿no? Pero ustedes tendrían que apelar, ¿no? Poner su garantía, pagar el asesoramiento, un abogado para que les lleve la apelación, ¿no? Entonces, no piensen que con eso les digo, ya no foleen las ofertas, ¿no? No, son casos que estamos viendo como ejemplos de cosas que pueden suceder, ¿no? Respecto a la divergencia en las ofertas, en este caso, en esta resolución, se señala que en el anexo número 1 se había consignado el nombre del consorciado número 2 como Liberty Perú Sociedad Anónima Cerrada, cuando lo correcto era Liberty Seguro Sociedad Anónima. Pero en otros documentos de la oferta, en el anexo número 5, por ejemplo, y en otro documento más por ahí, en otros documentos, y aparte que estaba el número de RUC, estaba bien puesto el nombre, ¿no? Entonces, si bien es cierto, había divergencia en la información, en un lado dice Liberty Perú Sociedad Anónima y en el otro dice Liberty Seguros, hay certeza respecto a quién es el que está presentando la oferta, ¿no? Entonces, en este caso, el tribunal aplicó lo que señala el artículo 60 del reglamento en el literal F, numeral 60.2, ¿no? Y señala además, como para aclarar un poco, dice, distinto hubiera sido cuando esta divergencia se presenta en información referida
a las características o especificaciones solicitadas por la entidad, ¿no? En ese caso sí no se hubiera podido aplicar la subsanación, ¿no? Si por un lado, por ejemplo, yo digo, ofrezco una camioneta de 2.000 centímetros cúbicos, y por otro lado digo, no, no es 2.000, es 2.500, entonces uno no sabe qué es lo que se está ofreciendo, ¿no? Pero en este caso, como se trata la denominación del postor, y hay como saber realmente quién la está presentando, ¿no? Quién se registró en el proceso, está el número de RUC en algún otro documento, entonces se sabe que lo correcto es Liberty Seguros y que esta indicación de Liberty Perú, sociedad anónima cerrada, es sencillamente un error de tipeo o de redacción, ¿no? Este caso es un caso con que al menos particularmente yo no estoy de acuerdo con la decisión del tribunal. Se dio porque el postor, en lugar de presentar el anexo número 7 que está en las bases, presentó un anexo número 8, ¿no? Y el tribunal le dice, oye, las bases dicen que tienes que presentar un anexo número 7 y tú has presentado un anexo número 8, por lo tanto no es subsanable, no puedes subsanar, pero sin embargo, ¿no? La ley del procedimiento administrativo general nos habla del principio de informalismo y nos habla del artículo, en el artículo 164, de los modelos de escritos recurrentes, que señala que estos modelos descritos son a título informativo, que las entidades ponen a disposición para empleo más recurrente y en ningún caso se considera obligatoria la sujeción a estos modelos, o sea, son solamente modelos. Entonces, si bien es cierto, en las bases hay un modelo de operaciones juradas, no necesariamente tenemos que sujetarnos a ellos, ¿no? Y vamos a ver qué tienen estos anexos para que entendamos un poco por qué yo pienso que fue una decisión errada del tribunal, ¿no? O de esta sala al menos. Este es el anexo número 7 de las bases y este es el anexo número 8 que presentó el postor. Entonces, el anexo número 7 pedía número, cliente, objeto, número, contrato, fecha, fecha de conformidad, experiencia, moneda, importe. Esta información es la que pedía este anexo número 7. Que este anexo número 7 tenía como finalidad, ¿no?, demostrar que se estaba acreditando, pero aparte del anexo número 7, estaban los documentos, están los contratos, están las conformidades, ¿no? Porque este anexo lo que hace es copia esa información de los documentos que están en la oferta, ¿no? El contrato, el comprobante de pago, la conformidad, ¿no? Lo trasladan a este anexo. Pero si analizamos el anexo que presentó el postor, que tiene el número 8, acá el número 7, acá cambió, 7, 8, no tiene razón de ser. Experiencia del postor, todo exactamente igual. Y respecto a la información solicitada, número, número, cliente, cliente, objeto, objeto, número, número, fecha del contrato, fecha de la conformidad, de ser el caso, dice, eso no estaba acá. Experiencia proveniente de, tampoco está. Moneda sí está, importe sí está. Tipo de cambio no está, pero sí es soles, no requiere tipo de cambio. Acá dice soles, entonces no requiere que yo ponga mi tipo de cambio. Monto facturado acumulado sí está, ¿no? Entonces, la información que no estaba era la fecha de conformidad, de ser el caso, y acá hay una nota que dice únicamente cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato sea previa a los 8 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas. Y este contrato es del 2016 y este contrato es del 2016. Entonces no se requería consignar ninguna información en esta columna. Lo mismo acá, experiencia proveniente de. Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en que creó el postor. Y tampoco, estos contratos le pertenecen a uno de los integrantes del consorcio que está presentando su oferta, ¿no? Entonces, tampoco había que poner información acá porque no provenía, ¿no?, de ninguna matriz, sucursal, etcétera. Entonces, tampoco había que poner información acá. Entonces, la información que está en este anexo número 8 que presentó el postor, ¿no?, cumplía, ¿no?, con la finalidad de acreditar la información para que se pueda calificar la oferta, ¿no? Por eso que, en mi opinión, repito, ¿no?, salvo otras opiniones por ahí, la decisión del tribunal fue errada, ¿no? Y debió permitirse subsanar esta oferta, ¿no? Presentar el anexo número 7 o la información, o no, o ni siquiera eso, ¿no? Ni siquiera debió ser subsanada, ¿no? Sencillamente entender de que sí estaba presentado el documento, ¿no? Porque la información está la información, ¿no? Entonces nos hemos olvidado del principio de informalismo y nos hemos olvidado de lo que señala el artículo 164 respecto a los modelos de escritos recurrentes, ¿no?
Muy bien, con eso ya hemos terminado lo que es subsanación y un poco de información del servicio que les damos a nuestros clientes, del servicio Licita Fácil, ¿no? Que ya le hemos hablado en alguna oportunidad, que es el servicio que les damos a nuestros clientes de una asesoría integral por un pago fijo al mes, ¿no? Nuestros clientes contratan nuestros servicios con un pago fijo al mes y nosotros nos encargamos pues de la asesoría de todas las fases de la contratación, la fase de actos preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución del contrato, ¿no? Inclusive pues todo lo que tenga que ver pues con subsanación, con consorcios, con apelaciones, falta de pago, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el servicio cuya información ustedes la pueden revisar en los documentos que les estamos dejando. Asimismo, los que han participado o están participando en nuestros seminarios pueden solicitar un certificado por cada evento, válido por 4 horas lectivas. Pueden solicitar el certificado por los 12 temas que hemos dictado por 48 horas con el título de capacitación en contrataciones exitosas con el Estado. No, los que no han visto todos los webinars pueden ver los videos, nos piden acceso a los videos para poder acceder a la certificación o pueden acceder al diploma en contrataciones exitosas con el Estado por 120 horas lectivas, los que participan en los 12 webinars, 6 webinars complementarios más, este es el número 1, faltan 5 más, y el desarrollo de 5 casos, ¿no? La información, repito, la tienen ustedes en su panel. Estos son los modelos de certificados que tenemos. Invitación a expositores, si alguien que nos está escuchando por ahí quiere exponer algún tema relacionado a contrataciones del Estado o lucha contra la corrupción, al público que nos sigue, se comunica con nosotros para poder evaluar y programar, pues que dicte algún seminario con nosotros, ¿no? Los equipos que trajimos de la India, cámaras para los eventos que realizamos y teléfonos con altavoz que son hasta para 12 participantes para poder comunicarse ahora en estos tiempos pues que estamos de pandemia, que estamos utilizando muchos medios tecnológicos. Mis datos de contacto, la página de compras estatales, la página del servicio Licita Fácil, la página donde se publican todos nuestros seminarios, Licita Fácil / webinar, mi correo personal, el correo de denuncias en caso alguien conozca alguna irregularidad de algún proceso, nos escribe para evaluarlo y de ser el caso publicarlo en nuestro portal, nuestra página en Facebook, el canal de YouTube, ¿no? Ahí están los accesos, por si acaso, en las diapositivas ustedes van a ver los accesos. La cuenta de SlideShare, donde están publicadas todas las diapositivas de nuestros eventos. Y mi teléfono con WhatsApp para aquellos que deseen comunicarse conmigo y hacer alguna consulta, me pueden llamar o escribir al WhatsApp. Con eso doy por terminada la parte expositiva del evento del día de hoy. Mis estimados amigos, les doy muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. La próxima semana vamos a dictar casos prácticos, recursos de apelación. Por si acaso, están todos invitados igual martes y jueves de 6 a 7:30 de la noche. Que tengan un buen fin de semana.